columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora sí, hermanos, vamos a seguir con nuestras clases, pero me gustaría entregar este tema también en las manos del Señor en oración, para que bendiga nuestras vidas con su palabra. Padre, ahora, Señor, tras haber levantado nuestras voces a ti con nuestras oraciones, tras haber levantado nuestras voces a ti con nuestras alabanzas, ahora queremos que sea tu voz la que baje. Ahora queremos que seas tú el que nos hable. Y no hay palabra más infalible, poderosa, suficiente, autoritativa que tu palabra, la palabra profética más segura. Y a través de ella, Señor, tú te das a conocer y nos muestras quién eres, cómo eres, lo que te agrada, tu voluntad para nosotros, tu plan de redención. Así que, Señor, venimos ahora ante tu palabra con el deseo de que hables a nuestras vidas, de que nos edifiques, nos instruyas. Y te pido, Señor, que quites, Señor, cualquier distracción que pueda haber en medio nuestro. Sé que hermanos vienen cansados de sus trabajos. Yo sé que son muchas las circunstancias que se pueden dar, pero que hagamos lo posible, Señor, para que nada nos distraiga. Estar ahora delante de tu palabra es la mejor parte, la cual no se nos será quitada. Que nada, Señor, nos haga apartar la mirada de ti y los oídos de tu voz, para que así nos edifiques hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestras clases de doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y en el día de hoy vamos a nuestra clase número 13. Y hoy vamos a hablar de otro asunto que es la propiciación. Dije que empezábamos a hablar de algunos temas que para mí son importantes en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, y pudimos hablar de la justificación, de cómo somos declarados justos ante el Señor. Vimos algunas frases incluso bien bonitas, vimos algunas realidades de cómo, habiendo sido tan pecadores, ahora por la justicia de Cristo que nos es imputada por la fe, ahora el Señor nos mira como si ni siquiera hubiéramos pecado, porque ya no ve nuestra iniquidad, ahora ve la justicia de Jesús que nos cubre y que nos ha sido otorgada o imputada por medio de la fe en Jesús. Pero la siguiente palabra que quería trabajar hoy es la palabra propiciación, otra palabra que aparece en las Escrituras y otra palabra sumamente importante en cuanto a la obra de redención, a la obra de salvación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero antes de llegar exactamente quizá a la propiciación, como a través de algunas frases y algunos conceptos en el Nuevo Testamento, yo quería hablar de un lugar, de una parte, de un elemento que es el propiciatorio. Antes de hablar de la propiciación y de lo que significa para nuestra salvación, me gustaría que viéramos un poco sobre el propiciatorio en el Antiguo Testamento. Como verán, tiene que ver con el arca del pacto, tiene que ver con el arca de la alianza, elemento religioso de suma importancia para los judíos, y yo diría que el más importante. Tenemos escenas donde incluso David se pone a danzar de alegría y monta una fiesta en su corazón al ver que el arca vuelve a casa. Para ellos el arca era el lugar de la presencia del Señor, el lugar donde el Señor manifestaba su presencia. Para ellos tener al arca en sus manos era sentir que Dios estaba con ellos. Y si el arca no estaba en casa, para ellos era como si Dios mismo los hubiera desamparado. Entonces, una de las partes de ese arca es el propiciatorio. Y vamos a ver algunas cosas que tiene ese propiciatorio, que tiene que ver, que simbolizan o que significan o que representan. Y luego al final llegaremos al concepto de la propiciación. Lo primero que vamos a ver del propiciatorio es que es un lugar de reunión con Dios. Es un lugar de reunión con Dios y donde Dios se revela y se da a conocer. Eso podemos verlo en Éxodo, capítulo 25 y los versículos 17 al 22. Aparecen muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del propiciatorio. Sin embargo, yo he elegido algunos por su relevancia en el significado y lo que sucede en esos pasajes. Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22 dice así: Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio.
Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, era la parte superior, y sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Mira lo que dice el Señor. Desde ahí te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Lo que vemos aquí ahora es la manera como Dios diseña el propiciatorio. Dios diseña todos los elementos y eso es algo que vemos en el Antiguo Testamento. Hermanos, Dios no deja nada a la creatividad del hombre. Cuando Dios dice cómo debe ser el tabernáculo, da todos los detalles. Cuando Dios habla del arca y de lo que debe haber dentro, da todos los detalles. Cuando Dios habla del propiciatorio, da todos los detalles. Eso es algo que vemos también en el templo y es algo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el Señor pide que se construya algo, que se edifique algo, que se haga algo que tiene que ver con Él y con su culto, el Señor diseña detalladamente todo, diseña los materiales, diseña los colores, diseña las formas, diseña las medidas. Dios no deja nada al azar. Si tú miras todo el Antiguo Testamento y vas al tabernáculo, todo lo diseñó Dios, no lo diseñó Moisés, no lo hizo Moisés a su gusto. Si tú ves el propiciatorio, si tú ves el arca, el material de los querubines, no solo tenían que haber dos, sino que tenían que tener las alas de una manera, de una longitud y tenían que ser de una sola pieza. Dios diseña todo con detalle. Cuando llegas al templo, todo con detalle. Cuando llegas, cada cortina, cada columna, cada pieza de cada lugar, Dios dice las medidas, Dios dice los materiales, Dios dice las formas, Dios dice todo. Y eso nos enseña algo. El culto era para Dios, el tabernáculo era para Dios, el arca era para Dios. Y Dios lo quiere a su gusto. Y eso es algo, hermanos, que antes de entrar en el tema a fondo hoy quiero aprovechar para decir. Hoy vivimos en un tiempo donde muchas personas creen que cualquier cosa que haga a mi gusto para Dios vale. Como a mí me gusta el funky, hago funky evangélico. Como a mí me gusta el reggaetón, hago reggaetón evangélico. Y como a mí me gusta el heavy metal, hago heavy metal evangélico. Y como a mí me gustan las cosas de una manera, lo hago evangélico. Porque al final, pastor, es para Dios. Es para Dios. ¿Cómo se eligen las alabanzas de una iglesia? ¿Al gusto de quién? ¿Del pastor? ¿De un hermano? ¿Del responsable del grupo? Hermano, ¿para quién es el culto? ¿Cómo se elige el tipo de predicación? ¿Cómo se elige el tipo de culto? ¿Cómo se eligen los elementos que tiene que haber en un culto? ¿Soy yo el que decide que tiene que haber oración? ¿Soy yo el que decide que tiene que haber alabanza? ¿Soy yo el que decide cómo se debe predicar la palabra o que se debe enseñar la palabra? ¿Soy yo acaso el que elige eso? No. Hemos visto Pablo en 1 de Timoteo a partir del capítulo 2 que una de las primeras cosas que empieza a regular en el culto es que quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira y ni contienda. Las oraciones las ha establecido Dios para el culto. La Biblia está llena de momentos de alabanza. Dios quiere que se le cante, hay que cantarle a Dios. Es lo que Él quiere, es para Él. Él quiere que oremos, oramos. Él quiere que le cantemos, le cantamos. Él quiere que se den ofrendas, se dan. Él quiere que se predique, se predica. Claro, ahora nos tenemos que empezar a preguntar, ¿Él quiere teatro? ¿Él quiere grupos de mimo? ¿Él quiere un grupo de hip hop evangélico? Claro, ahí ya entra el criterio de los hombres. Y a mí me da temor. Realmente, yo no digo y no vengo aquí como una persona y trayendo un dogma de que todo eso prohibido por Juan Manuel, no, pero debería darnos temor, porque yo encuentro personas que me dicen, a ver, yo ese baile no lo veo mal, pero ya hip hop no, en la iglesia no. Pero ¿por qué tú ese sí y ese no? Va a tu gusto. Para ti el hip hop ya es demasiado, pero para ti este no tiene nada de malo. A ver, pastor, yo un poco de salsa no le veo mal en la iglesia con sus bongos, sus maracas, pero ya heavy metal es otra cosa porque el heavy metal se hizo para Satanás, el heavy metal representa la oscuridad y la salsa la carnalidad, la sensualidad. La salsa no es un baile muy piadoso. La salsa, el merengue, el reggaetón, vallenato se hizo para bailar pegado con alguien.
y no precisamente para bailar de una manera piadosa con la hermana. Entonces, al final, si nos ponemos a rebuscar, la salsa tampoco tiene su origen muy casto y puro. Pero ahora me pregunto yo, ¿quién va a poner el límite? Porque si ya nos salimos del patrón de Dios, si nos salimos del diseño de Dios y el hombre empieza a diseñar el culto, va a gusto del consumidor. Y tristemente los pastores es lo que hacen, encuestas. Hermanos, ¿qué creen que falta en la iglesia? Falta un poco más de juegos para los jóvenes, pues métele juego. Falta un poquito más de luces de colores, pues luces. ¿Queréis un cañón de humo para cuando yo suba al púlpito darle un poco más de efecto? Nos debería dar temor. Yo no vengo aquí a prohibirlo todo y no digo, no, pues quien haga eso es del diablo. No, pero yo al menos pido que usemos la cabeza y nos acordemos de quién es el centro. Que nos acordemos de para quién es la fiesta. Que si el cumpleaños es para mí y la fiesta es para mí, entiendo que me la hagan a mi gusto. Y si el culto es una fiesta en honor a Dios, una celebración en honor a Cristo, debería ser a su gusto. Y a mí, no es que sea una persona aburrida, porque a mí ahí fuera me puede ver jugar a la pelota y me puede ver reírme y contar un chiste, pero cuando se trata de las cosas de Dios, me gusta seguir el patrón de Dios y no pasarme el límite, decir, mira, de puertas para afuera, en mi casa puedo divertir, ver mi programa de televisión, mi serie, mi partidito del mundial, no le veo nada de malo, pero aquí no. El culto es el culto. Y así como Dios en el Antiguo Testamento diseñaba todas las cosas, si tú miras el Nuevo Testamento, Dios también ha diseñado el culto. Y hermano, yo creo que a veces la iglesia pierde el foco. Y la iglesia empieza a querer un culto al gusto de las personas. El mensaje, ¿cómo te sientes mejor? ¿Cómo te has sentido? Esa es la pregunta que le hace mucha gente al invitado en la iglesia. ¿Cómo te has sentido? No, esa palabra me ha motivado, me ha animado. Ya, pues es que era para eso, era para ti. No miraba a Dios. Miraba hacerte sentir bien. ¿Y te lo has pasado bien con la alabanza? ¿Te lo has pasado bien con todo esto? Entonces, vamos sumando algunas parafernalias al culto que yo repito, no estoy diciendo que lo haga está mal, está todo prohibido, yo no digo eso. Pero yo diría que deberíamos tener un poco de consideración de por qué nos reunimos y para quién nos reunimos. Que yo soy una persona que cree que no todo está mal, pero también creo que hay un lugar para todo. Que aquí no se juega fútbol. Y en el campo de fútbol no me pongo con un libro en el centro del campo mientras la gente le está pegando patadas a la pelota. Me van a pegar un balonazo y no me voy a quejar. En medio del campo, que estoy leyendo. Es que esto no es lugar para ponerse a leer. Vete a una biblioteca, vete debajo de un abeto. Yo creo que cada lugar y cada situación merece un tipo de actividad, un tipo de forma. Yo, por ejemplo, no escucho la misma canción en mi coche que la que voy a escuchar aquí. Nadie piense nada raro, no es que ahora llegue al coche y me ponga Linkin Park o cosas así. Pero me refiero a que puedo tener a lo mejor un ritmo diferente, que no rompa mis principios y valores, pero yo aquí creo que Dios ha establecido también en su palabra que quiere cánticos, himnos y cantos espirituales. Eso lo dice en la palabra de Dios. También creo que aquí no vemos solo chavalillos de 20 ni de 30, que hay señores de 70, que todos tienen que cantar. Que todos tienen, que a veces veo los cultos hechos para la juventud. Venga, salta, brinca, danza, y ves al de 80 y con el bastón como, bueno, ¿y yo cuándo sigo el ritmo? Porque esta alabanza yo no puedo cantarle esto al Señor, porque yo no tengo esa energía de la juventud. Entonces, pero cuando cantas un himno, sin embargo, el joven lo puede cantar, y el anciano lo puede cantar. A una voz podemos entonarlo. Yo creo que hay un lugar para todo, hay un momento para todo, y simplemente yo creo que debemos volver a preguntarnos cómo quiere Dios las cosas. ¿Cómo quiere Dios las cosas? Creo que Dios nos ha dado cierta libertad en muchas cosas de nuestra vida, pero en el culto Dios ha puesto normas. Y yo creo que hay que respetarlas y que cuando cruzamos esa raya de la improvisación, ahí el límite. Es como cuando alguien me habla de los tatus. Pastor, un tatu, le digo, me dice, bueno, uno pequeñito. Digo, a ver, ¿quién pone el límite de lo pequeñito? Porque tú me dices que uno que no se vea. Mira, nadie hace un tatuaje para vérselo él por la noche tras la ducha. Esa es la mayor mentira que la gente se cuenta a sí misma. No, me lo hago para mí, para verlo yo. Lo que tú quieras, pero no me llega a parecer muy sensato.
Pero bueno, pastor, si es algo pequeñito y si no hay nada, símbolos raros. Y eso de pequeñito, ¿quién lo determina? ¿3 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros ya medio brazo, pastor? Eso ya no. Para ti eso es grande, pero para alguien que viene de tatuarse media espalda, eso todavía es pequeño. Y ahí empezamos a cruzar los límites y la pregunta que yo pongo es, ¿quién pone el límite a esas cosas? El sentido común, la conciencia. Es que hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Si tú dejas la vida en manos de la conciencia es un peligro. Hay gente que no tiene una conciencia bíblica. Hay gente que no tiene una conciencia madura. Hay gente que no tiene una conciencia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. La conciencia no es el mejor manual para vivir nuestra vida. Entonces, el problema de los límites y la improvisación del hombre de, bueno, esto según si se puede, no se puede, es que entraríamos en eternos debates de esto para mí sí, esto para ti no, esto para mí sí, esto para mí no. Pero cuando te ajustas solo a lo que Dios ha dicho, no hay debate. ¿Esto por qué? Porque lo ha dicho Dios. Ya está. Así que en cuanto al culto, yo prefiero pecar de prudente que pecar de atrevido. Porque al final, quizá tú no, pero yo voy a rendir cuentas ante Dios. Y eso a mí me da cierto temor. Cuando nosotros vemos, y volviendo al propiciatorio, nos encontramos que una de las cosas que el Señor dice aquí es que da esa forma y que sobre el propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, dice, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. El propiciatorio era un lugar donde Dios se iba a encontrar con el pueblo. Un lugar donde Dios iba a tener un encuentro con esa persona, no con todo el pueblo, porque no todo el mundo pasaba ahí, pero Dios se iba a encontrar con la persona responsable de recibir su ley, de recibir su santa revelación, y como dice Dios, de recibir todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Así que esas personas, los representantes del pueblo, iban ahí y ven encima del propiciatorio. Dios se revelaba a ellos, revelaba su voluntad, revelaba su palabra, revelaba sus mandamientos. Lo primero que tenemos que saber del propiciatorio es eso, un lugar de encuentro y de revelación de Dios. Pero qué interesante que en Hebreos capítulo 1, el Señor nos dice que el lugar donde Dios ahora nos habla es su Hijo. En Hebreos capítulo 1 recordemos que la palabra de Dios dice lo siguiente: porque Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Ahora, ¿cuál es el lugar en el que tenemos un encuentro con Dios? ¿Y cuál es el lugar donde tenemos la revelación de Dios? ¿Cuál es el lugar donde tenemos la palabra de Dios? ¿Cuál es el lugar donde recibimos la instrucción de Dios? Es Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús aparece en el monte de transfiguración, Elías a un lado, Moisés a otro, y sale una voz diciendo, a él oíd, a él escuchad? ¿Es ahí ahora donde tenéis el lugar de reunión? ¿Es ahí donde tenéis mi presencia? Él es la imagen del Dios vivo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Es ahí donde voy a estar? Y es ahí donde estará mi palabra, es ahí donde está mi voz, es a Él al que tenéis que escuchar, es ahí donde está mi revelación. Por eso los apóstoles enseñaban lo que recibieron de Jesús. Entonces vamos a empezar a ver esas cosas. El propiciatorio, el lugar donde Dios se reunía con el representante del pueblo y Dios hablaba al pueblo, Dios se revelaba al pueblo, y ahora nosotros tenemos eso en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Porque tú y yo tenemos el arca. No. Tenemos el propiciatorio. No. Pero todo era una sombra. Todo era una sombra de algo que debía venir, algo definitivo, algo final, algo glorioso. Y ese es Cristo. Porque el propiciatorio también era otra cosa. Era un lugar de holocaustos y sacrificios. Y eso en todo el Antiguo Testamento, sobre todo los segundo y tercer libro del Antiguo Testamento, vas a encontrar mucho eso. Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 46, leemos así. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina.
mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. ¿Ven otra vez esa expresión? En el propiciatorio, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Eso pasaba en la tienda de reunión. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Me encanta esta expresión, hermanos, por una cosa interesante, que no dice que se deben santificar. ¿Ves lo que está diciendo realmente? Yo los santificaré. No dice que se tienen que santificar para mi gloria. Serán santificados por mi gloria. La presencia de Dios, la gloria de Dios manifiesta en ese lugar. Iba a santificar todo lo que entrara allí. Aarón y sus ropas, la tienda, el lugar de reunión, todos los elementos. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. En ese lugar, en ese propiciatorio, continuamente, y mira la palabra, continuamente, eran realizados sacrificios y holocaustos. ¿Con el fin de qué, hermano? ¿Por qué son necesarios los sacrificios? ¿Por qué son necesarios esos holocaustos? ¿Por qué era necesario sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde? ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿A Dios le gustaba sacrificar animales por puro placer? ¿Era la manera de echar la mañana? ¿Era la manera de...? ¿Era por qué? Solo había un motivo. Era por el pecado. Era por el pecado. Y ahora yo te pregunto, ¿los sacrificios eran por la mañana y por la? Porque el pueblo pecaba por la mañana y por la. Y los sacrificios eran continuos porque el pueblo no dejaba de pecar. No había un día en que no se sacrificara un cordero, no había una mañana, no había una tarde en que no se tuviera que sacrificar un cordero, porque no había un solo día en que el pueblo no pecara. ¿Y qué provocaba el pecado en Dios? Hermano, deja de ver a Dios triste con tu pecado. No me gusta cuando escucho predicadores decirle a la gente, Dios está triste contigo. Miren, eso dilo de tu madre, o dilo de tu padre, o dilo de tu hermano, o dilo de tu pastor, o dilo de tu prima, o dilo de tu profesor. Pero la gente no tiene que venir a Dios porque Dios está triste con ellos. Porque si a mí me dices, Juan Manuel, necesitas a Jesús, ¿por qué? Porque por causa de tu pecado Dios está triste. Porque se quede triste. ¿Y yo qué problema? Tengo triste a Dios, tengo triste a mi madre, tengo triste a mi mujer, tengo triste al vecino, tengo triste al de Hacienda, tengo triste a mucha gente. Dame otro argumento. Es que el problema no es que Dios es... Hermano, Dios no anda llorando detrás de ti, porfa, no peques, que me entristeces, que partes mi corazoncito. Dios no anda así detrás de ti. Los sacrificios no eran para calmar la tristeza de Dios. Los sacrificios no eran para calmar la melancolía de Dios. Los sacrificios no eran para calmar el corazón roto de Dios. Los sacrificios eran para calmar la ira de Dios. No tienes que correr a Dios porque está triste. Tienes que correr a Dios porque va a descargar toda su ira santa sobre ti por toda la eternidad. En un lugar donde no te vas a dejar de consumir por el fuego. Donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Y sabes por qué crujen los dientes? Porque cuando algo duele uno aprieta. Uno aprieta de lo intenso del dolor. Así que va a haber llanto, va a haber lágrimas y dientes apretados de lo que va a doler. Porque va a ser la manifestación de la ira de Dios por causa del pecado. No. Los sacrificios no eran para calmar la tristeza de Dios, los sacrificios eran para calmar la ira de Dios. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Porque Dios es el que sacó al pueblo de Egipto con su brazo poderoso, pero también es el que se tragó al pueblo en Egipto por su pecado. Porque Dios es el que inundó el mundo con un diluvio.
Y deja de pensar que en el diluvio solo había gente de 40 años que eran violadores y asesinos. En ese diluvio habían bebés, porque se inundó todo el mundo. Y supongo que en todo el mundo, no todo el mundo tenía la misma edad. En ese diluvio habían mujeres embarazadas, habían ancianos de 90 años, habían bebés recién nacidos, habían niños de 3 y 4 años que correteaban jugando por la calle y también los arrasó el diluvio. Ese es Dios. ¿O te crees que sobre Sodoma y Gomorra, que cayó fuego y azufre, solo había perversos adultos de 40 años? Habían niños también. Ahí estaba Dios. Fue Dios el que le dijo a un rey: ve a ese pueblo y arrasa con todo. No, pero con los soldados solo no. Mata a los niños, a las mujeres. Si está embarazada, asegúrate que no vive ni el bebé. Ahora ya el viejito de barba blanca que llora por nuestro pecado no parece tan igual al que está en la Biblia. Hermano, yo no sé qué Dios te han presentado, pero lo que te acabo de decir yo es Dios. Es Dios. Bienvenido al mundo de Dios, porque ese es tu Dios. A mí ese no me gusta, a mí me gusta más el que manda a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es que es el mismo. Dios no se ha convertido en el Nuevo Testamento, Dios no ha conocido a Jesús y ha nacido de nuevo. Dios hizo todo eso siendo bueno. Y yo sé que en nuestra cabeza limitada puede costar entenderlo, pero Dios hizo todo eso siendo bueno, santo, puro y perfecto. Que tú y yo no lo entendamos es otra cosa. Porque así está el mundo. Tú y yo preferimos soltar al corrupto, soltar al violador, soltar al asesino. Y así nos va. Y así nos va. Desde que nosotros manejamos la ley, así nos va. Desde que nosotros manejamos eso, así nos va. Desde que nosotros creemos que somos más buenos que Dios, así nos va. Así nos va. Mira cómo está nuestra querida España. Desde que las leyes son más blandas cada día. Robar, no pasa nada, le das un aviso. Si no roba más de 300 euros es solo hurto y ni cárcel ni nada. Pues no pasa nada. Te atraco, cojo hasta 299 y me libro de lo que sea. ¿Que hemos violado entre 5 a una muchacha? 2 añitos de cárcel. Y encima tengo tele. 3 comidas al día y si soy diabético, ajustar la dieta. Si soy musulmán, no me dan cerdo. Si soy esto, no me dan. Si soy celíaco, no me dan esto. O sea, dieta a mi gusto, mi colchón, mi ducha diaria, mi tiempecito de deporte, mis 3 o 4 comidas. O sea, tampoco perdemos tanto si nos pillan habiendo violado a la muchacha. Total, en 2 años estamos fuera y ojo, que si te portas bien y tu abogado aprieta en 6 meses. Pero la violada se queda así para toda la vida. España es el único país donde los mozos salen a la calle mientras hay una manifestación, les escupen en la cara y no hacen nada. Así nos va. ¿Por qué tenemos el local de aquí abajo ocupado y el de al lado ocupado y el otro ocupado? ¿Por qué los españoles, o nadie se va de vacaciones? ¿Por qué tenemos miedo de irnos un mes de casa si no dejas a alguien dentro? ¿Por qué? Porque el mundo nos dice, si te la ocupan, no los echas, Porque si los echas tú vas a la cárcel. Si los sacas a la fuerza, tú vas a la cárcel. Hay de ti que los eches a patadas, pero en mi casa, ya, pero hay que entrar en un trámite judicial, pueden ser 4 o 5 años, ¿qué hago? Búscate un hotel, no tienes una prima. No tiene una prima, lo ocupa. Tengo que buscar yo una prima. Mira el hombre, que es más bueno que Dios, lo que nos ha traído. Mira lo que nos ha traído. Hermano, Dios debe ser conocido por nosotros. Por eso, hasta en la iglesia hay circo a veces, porque a ese Dios no se predica, porque ya no hay temor de Dios, ya no hay reverencia en el culto, la gente se levanta, los niños corren, la gente habla, los móviles suenan, porque este Dios no se predica, porque se nos olvida que ese Dios, el que acabo de decir, está aquí ahora. Está aquí ahora, en medio de nosotros. Y sí, es el Dios de la cruz. Es el Dios que mandó a su Hijo. Es el que te he dicho, pero también es el que mandó a su Hijo. Pero es que lo que le hizo a su Hijo no es algo pequeñito. Derramó toda su ira sobre él. Lo abandonó en aquel madero, porque él odia el pecado. Él aborrece el pecado y se ira. Porque la Escritura dice, Dios se levanta irado todos los días contra los que practican la iniquidad. No contra la iniquidad, Ojo el texto.
Dios se levanta airado cada día contra los que practican la iniquidad, no contra la iniquidad. Porque recuerden que al que va a mandar Dios al infierno no es al pecado, es al pecador. No vayan calmando textos bíblicos para que queden bien a la gente y la gente venga a Jesús así feliz y alegre. Hermano, a Jesús poca gente va a llegar sin lágrimas. Porque el mensaje que le damos es arrepiéntete. No ven que se arreglan los problemas, es arrepiéntete. Porque la ira de Dios está sobre tu cabeza. Y de momento tienes esperanza, de momento estás degustando su misericordia. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Que mañana puede ser demasiado tarde. Por eso tenían que haber sacrificios. Para calmar la ira de Dios por la mañana, para calmar la ira de Dios por la tarde, para calmar continuamente la ira de Dios provocada por el pecado de su pueblo. En el propiciatorio Dios se reunía con ellos, de ahí les hablaba. Y hemos dicho que ahora Dios nos habla a través de Cristo. La presencia de Dios está en Cristo Jesús mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora está en la persona del Espíritu Santo. Pero asimismo el propiciatorio era un lugar de sacrificios para calmar la ira de Dios. Y así también Jesús es nuestro definitivo sacrificio. Ya no debe ser continuamente un sacrificio para siempre. Para perdonar todos nuestros pecados y calmar para siempre de sobre nosotros la ira de Dios. Ahora la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ahora está la amistad de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Ya la ira no está sobre nosotros porque tuvo que haber un sacrificio. En el propiciatorio eran los corderos. Y para que la ira de Dios saliera de encima de nosotros, tuvo que morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Te has dado cuenta cómo el propiciatorio apunta a Cristo? Pero eso, si hay sacrificios, lo que también hay es sangre. El propiciatorio era un lugar de derramar sangre, de derramamiento de sangre. Levítico capítulo 16, versículo 11 al 16 dice: Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecho por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. No sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones. Quédense con esa palabra expiación porque es la que viene la semana próxima, ¿de acuerdo? Entraremos en esa. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, el propiciatorio era un lugar que, como ven, había que echar y rociar la sangre sobre, enfrente, alrededor. El propiciatorio era un lugar donde la sangre de esos corderos, la sangre de esos novillos también era derramada y vertida, para que así se hiciera expiación por los pecados y así se calmara la ira de Dios cuando subiera el olor de ese incienso, el olor de todo lo que había sido quemado, el olor de las brasas subía hacia Dios. Cuando el sacrificio se hacía, la sangre era derramada y el fuego consumía el holocausto y ese olor subía a Dios. Lo que el judío tenía en mente es que cuando el olor de todo lo que se había quemado allí subía delante de Dios y Dios olía eso, entonces Dios se calmaba. La sangre había sido derramada, el sacrificio había sido quemado, el incienso había sido colocado y eso subía hacia Dios y calmaba la ira del Señor. Era un lugar donde se derramaba sangre y asimismo cuando nosotros miramos a Jesús,
La Biblia nos enseña que nosotros no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, la sangre de Jesús, como de un cordero, sin tacha y sin mancha. Así como la sangre del novillo debía derramarse sobre el propiciatorio, la sangre de Cristo como cordero fue derramada por nuestros pecados en el madero. De la misma manera. ¿Te has dado cuenta? El propiciatorio es un lugar de reunión con Dios. Nosotros encontramos al Padre en Cristo, encontramos a Dios en Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios por Cristo. Él ha rasgado el velo, Él nos ha dado entrada al lugar santísimo para que podamos ir con plena confianza ante el trono de la gracia y hablar con el Padre. Podemos llamarle Padre por Cristo. Nuestro espíritu clama Abba, Padre, por Jesús. Cristo nos ha dado esa entrada a Dios, esa entrada al Padre, ese acceso al Padre. Por otro lado, el propiciatorio era el lugar donde Dios se revelaba y se daba a conocer. Y hemos visto que Hebreos decía eso. Hebreos decía que en los últimos tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo. Cristo es la revelación final y definitiva de Dios. Asimismo, el propiciatorio era un lugar donde se realizaban sacrificios y holocaustos por causa de nuestros pecados para calmar la ira de Dios. Y de la misma manera, Cristo es el sacrificio definitivo, el Cordero de Dios. Aquel que fue inmolado, que enmudeció su boca, que no la abrió, que fue en silencio a ese madero por causa de nuestros pecados. Y el propiciatorio era un lugar donde había derramamiento de sangre. Y de esa misma manera la sangre de Cristo tuvo que ser derramada para perdonarnos, para expiar nuestros pecados, para hacer propiciación por nuestros pecados y que la sangre de Cristo pudiera redimirnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Te has dado cuenta? Todo ese propiciatorio, ¿a dónde apuntaba? A Jesús. A Jesús. Mientras preparaba esta parte por el tema de la propiciación, pensaba en hacer, cuando acabe esta serie, una serie de estudios de cómo todos los elementos del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Veremos el tabernáculo, veremos el templo, y veremos como todo al final lleva al mismo lugar. Lleva al mismo lugar. Todo era una sombra. Todo eran indicaciones que decían, los sacrificios van para Él. El templo va para Él. El tabernáculo, el arca, el propiciatorio. Todo es para que al final eso se ha ido acabando. Eso se ha ido destruyendo. Eso ha ido desapareciendo. ¿Te has dado cuenta? Ya no hay sacrificios. ¿Cómo calman ahora los judíos la ira de Dios? ¿No te has preguntado? ¿Cómo calman los judíos ahora la ira de Dios? No tienen a Cristo y no tienen sacrificios. ¿Cómo calman los judíos hoy la ira de Dios? Porque los sacrificios cesaron cuando el templo se destruyó. Por eso son muy felices cuando se habla por ahí de la construcción del templo. Otra vez. Porque para ellos, ¿dónde está la esperanza? ¿En los sacrificios? ¿En sangre derramada que ya no tienen? ¿Porque no tienen a Cristo? ¿No tienen sacrificios? ¿No tienen el arca? ¿No tienen el tabernáculo? ¿Qué esperanza tiene un judío hoy? Si supieran que teniendo a Cristo tienes todo, que es mayor que el arca, es mayor que el templo, uno mayor que el templo está aquí. Y mira cómo lo odiaron por decir algo así. ¿Cómo? ¿Uno mayor que nuestro templo sagrado? Ay, si vosotros supierais que habrá un día que ni en este templo ni en este monte le adoraréis. Que habrá un día en el que entendáis que Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Que no habrá más templo. Entonces el propiciatorio apunta a Jesús. Así que ahora vamos a ver la propiciación en el Nuevo Testamento. Entendiendo esas cosas, ahora sí vamos a la propiciación y vamos a ir al Nuevo Testamento. Primero vamos a ir a su definición. ¿Qué es propiciación? Puramente dicho, la palabra propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y la obtención de su favor. Eso es propiciación. Es calmar la ira de Dios y por el contrario conseguir su favor. Nuestros pecados iran a Dios. El pecado provoca ira en Dios, ira santa. Nosotros a veces nos iramos de manera injusta y pecaminosa, pero la ira de Dios es santa. Todo lo que Dios hace es santo porque Él es santo. No puede hacer nada que no sea santo. Y la ira de Dios es santa. Pero repito una cosa. La ira de Dios no es un atributo de Dios. En algunos libros sobre los atributos de Dios se habla de la ira de Dios.
Pero la ira de Dios en sí no es un atributo de Dios. La ira de Dios es una reacción de Dios consecuente con su santidad al pecado del hombre. Dios no se ira por naturaleza, porque la ira de Dios, miren, el amor de Dios ha sido eterno. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero la ira de Dios en el Edén no estaba. Porque la ira de Dios la provoca el pecado. La ira de Dios solo se manifiesta en la Biblia cuando hay pecado. El amor de Dios se manifiesta muchas veces sin pecado y a veces a pesar del pecado. La misericordia de Dios se manifiesta muchas veces sin que haya pecado y a pesar del pecado. Pero la ira de Dios solo se manifiesta cuando hay pecado. Porque la ira de Dios es la reacción propia de Dios por su santidad. Dios es santo y por eso a veces se ira cuando hay pecado. Pero no, y hay que entender esa diferencia. Porque a veces confundimos la reacción de Dios con el atributo de Dios. El atributo es su santidad y por causa de su santidad Él se ira cuando hay pecado. Ahora yo te pregunto, Dios es eterno. Sus atributos son eternos también. Su amor es eterno. Su misericordia es eterna. Su bondad es eterna. Su ira es eterna. Si fuera un atributo, diríamos que sí, pero en la eternidad va a haber ira, en la gloria. No va a haber gloria. En la eternidad gloriosa que nosotros experimentamos, no vamos a ver un puntito de la ira de Dios, porque no habrá pecado. La ira de Dios se manifestará en la condenación eterna por causa del pecado. Como una reacción al pecado del hombre, hay una ira santa manifestándose en la condenación de Dios. Pero hay que saber diferenciar entre el atributo de Dios y la reacción de Dios. Hay libros de excelentes teólogos que yo tengo y son para mí, me dan 1000 vueltas en teología. Hay libros muy buenos. Creo que, no sé si es el de A.W. Pink que habla de la ira de Dios y es de los atributos, pero no sé cómo él lo expresa realmente. Pero a pesar de que buenos teólogos lo digan así o hablen de eso, a veces yo creo que lo que quieren hablar es eso, de la manifestación de la ira de Dios, pero realmente no podemos definirlo como un atributo de Dios. Pero la propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios, es calmar la ira de Dios, apagar la ira de Dios y por el contrario conseguir el favor de Dios. Entonces, ¿qué hace la propiciación? Pasa de tener a Dios sobre ti irado a tener a Dios sobre ti dando su favor, su bendición. Todo eso en un instante. Pasas de enemigo de Dios a amigo en un instante. En el momento que te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, se ha hecho propiciación. Hay propiciación ahí. Y por lo tanto, tú que tenías la ira de Dios sobre tu cabeza, de golpe, en ese instante de la salvación, tú empiezas a tener el favor de Dios. Eso es lo que es la propiciación. Mitiga la ira de Dios y obtiene su favor. Quiero leer 3 frases de buenos autores. El primero es J.I. Packer, que dice así: ¿tiene la palabra propiciación algún lugar en su cristianismo? En la fe del Nuevo Testamento es central. El amor de Dios, la toma de forma humana por el Hijo, el significado de la cruz, la intercesión celestial de Cristo, el camino de la salvación, todo debe ser explicado en términos de esta verdad de la propiciación. Y cualquier explicación en la que falte el pensamiento de la propiciación será incompleto y de hecho engañoso según los estándares del Nuevo Testamento. Lo que Packer quiere decir es que todas esas cosas, si hablas de la cruz, hablas de propiciación, porque Jesús fue a la cruz para calmar la ira de Dios. Si hablas de salvación, tienes que hablar de propiciación, porque Dios no te puede salvar si sigue irado contigo. Tiene que haber esa calma. Si hablas de la intercesión de Cristo, ¿por qué Jesús intercede? Tiene que ver con la ira de Dios siendo calmada. Entonces, todo lo que se habla en relación a la salvación, el sacrificio de Cristo, todo pasa por la propiciación, por calmar la ira de Dios. John Piper también dice esto: si no podemos pretender vivir vidas sin pecado, entonces lo único que puede evitar que nos desesperemos ante un Dios santo es que tenemos un abogado en el cielo y Él defiende nuestro caso, no sobre la base de nuestra perfección, sino sobre su propiciación.
Si tú pecas y sabes que cuando pecas lo que enciendes es la ira de Dios, ¿por qué no te da miedo? ¿Por qué no miras al cielo como ahora me cae un rayo? No porque tú no peques, es porque Jesús sigue a la diestra. Y Jesús ha hecho propiciación por tus pecados. Por eso nuestra confianza, según la frase de Piper, no está en nuestra perfección y santidad, porque tarde o temprano fallamos a Dios. Pero en sí, nuestra confianza está en que Jesús ha hecho propiciación por nuestros pecados y Él ha calmado la ira de Dios. Por eso cuando nosotros fallamos, sí, vamos, nos arrepentimos, abogado tenemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, pero no vamos con el miedo de ahora me mata, no. Porque ya la ira de Dios no está sobre mí. Ahora tengo su favor, su misericordia, su bondad, porque Jesús hizo propiciación por mis pecados. Y otro autor de mis preferidos, John Stott, dice así: sería difícil exagerar las diferencias entre los puntos de vista pagano y cristiano sobre la propiciación. Esto es interesante lo que va a decir Stott y presten atención, porque los cultos religiosos paganos, los cultos religiosos de falsas religiones paganas también creen en la propiciación. Ellos también creen en calmar la ira de sus dioses. Si tú ves mitología o conoces un poco de otras religiones, verás que también ellos creen en calmar la ira de sus dioses. Pero mira qué dice Stott aquí. En la perspectiva pagana, los seres humanos tratan de aplacar a sus deidades malhumoradas con sus propias ofrendas miserables. ¿Te has dado cuenta cómo hacían los paganos sacrificios de humanos o ofrendas para que los dioses se calmaran? Pero mira lo que dice Stott. Según la revelación cristiana, el gran amor de Dios propició su propia ira santa mediante el don de su propio Hijo amado, quien tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y murió nuestra muerte. Así Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Eso es tremendo. Las religiones paganas hemos fallado a los dioses, haz una ofrenda, haz un sacrificio para que se calmen. El cristianismo es Dios mismo, se da a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Él no nos dice, empezad a matar a vuestros hijos y dádmelos que si no me enfado. Él dice, yo doy al mío. Yo doy a mi único hijo, al unigénito, al amado, al perfecto, al santo, al puro. Yo hago el sacrificio para yo calmarme contra vosotros. Porque vosotros nunca me vais a poder calmar. Porque vosotros nunca me vais a poder tener contento. Porque vosotros nunca vais a ser perfectos, porque vosotros nunca vais a estar sin pecado, vosotros nunca vais a estar en paz conmigo, porque siempre vais a fallar. Y la única manera de calmarme es que yo mismo me calme entregando a mi Hijo, porque Él sí es puro, Él sí es perfecto, Él sí es santo. Hermano, yo solo quiero que a través de estas clases que estamos dando, un poquito más profundas, yo quiero que empieces a entender tu salvación a una escala mayor. Porque hasta aquí yo sé que muchos, no, Jesús murió por mis pecados, pero estas clases empiezan a mostrarte todo lo que pasó, todo lo que consiguió, todo lo que conquistó Jesús. Todo eso es importante, hermano. Yo solo hago estas clases porque yo quiero que te enamores más de Jesús. Y yo solo hago estas clases porque yo quiero que entiendas más tu condición ante Dios, tu salvación, la valores más. Hermano, cuando alguien te regala algo que no tiene valor, que algo barato, que tú sabes que a él no le ha supuesto un peso, no lo valoras tanto, porque dices, para él eso no es nada. A mí si llega Cristiano Ronaldo y me regala unas Bambas Nike de 100 euros, para mí son 100 eurazos, pero Cristiano me podía comprar unas Gucci de 3.000 y tampoco lo hubiera supuesto mucho. Cuando alguien llega que nos ama y sabes que, imagínate cuando vas a comer a casa de un rico y te da un plato que está bien, pero sabes que él te puede dar algo mucho mejor, no valoras tanto esa invitación. Pero cuando alguien simple, con poca condición, te invita a su casa, y a lo mejor en la mesa no hay cubiertos de oro ni de plata, pero tú sabes que lo ha puesto todo ordenadito, y de golpe saca un pollo asado y un buen cuenco de arroz con pasas.
y una Coca-Cola, y ha hecho el esfuerzo, porque no ha comprado Freeway Cola, ha comprado Coca-Cola, ¿sabes? No ha comprado la de 90 céntimos o de 80, se ha gastado unos 70 en esa Coca-Cola. Y tú dices, a ver, es un pollo con arroz y coca. Pero para él, eso no lo hace todos los días. Eso para ti es mucho más que un pollo con arroz y coca. Porque te ha dado algo valioso. Te ha dado lo mejor que podía darte. Cuando la gente vive hoy su salvación de una manera que me da la sensación que piensan que Dios ha hecho un pollo con arroz. Y yo quiero con estas clases que entiendas todo lo que ha pasado. Que lo que Dios nos ha dado es muy grande. Porque el enfado que tenía Dios era muy grande. Y el regalo que nos ha dado Dios no tiene precio. Para que cuando ahora te apetezca pecar y pienses, total, tampoco es para tanto, pienses, no, sí. Dios se irá. Y Dios se irá tanto que pudiendo matarme a mí, no lo hizo. Él entregó a su Hijo. Descargó su ira sobre Él para que hoy nos llevemos bien. Yo me lo voy a pensar 2 veces. Dios merece que yo ahora le obedezca. Porque Él no teniendo que hacer eso lo hizo por amor. Entonces es lo que yo busco con estas clases. Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. El libro de Hebreos capítulo 2 y el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados. La causa de los pecados es la propiciación, pero hay una cosa interesante, para hacer propiciación también fue necesaria la encarnación. ¿Te has dado cuenta de lo que empieza diciendo Hebreos? Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen y así poder hacer propiciación por nuestros pecados. Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que encarnarse, Él tuvo que tomar nuestra naturaleza, no caída, humana, engendrado por el Espíritu Santo. Pero Él tuvo que tener nuestra naturaleza humana, ser totalmente hombre, para así poder hacer propiciación por nuestros pecados. Mira lo que enseña Pablo en su teología paulina sobre la propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, ¿para qué? Como propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra sangre es importante. ¿Recuerdas lo que tenía que derramarse sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio, alrededor del propiciatorio? Se exhibía la sangre, ¿verdad? Así Dios exhibió la sangre de su Hijo para hacer propiciación, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué estaba demostrando Dios en ese sacrificio? Su amor, sí, pero también su justicia. ¿Recuerdan lo que dijimos? Porque Dios te ama, no te mató a ti, pero porque Dios es justo, su Hijo sí que tuvo que pagar. ¿Ven? Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que la propiciación que Jesús nos hace requiere su encarnación. Es por causa de nuestros pecados, pero la propiciación se lleva a cabo a través de la sangre de Cristo. Y lo hizo así Dios para mostrar su justicia y enseñarnos algo. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Y recuerda una cosa a todos los amados hermanos. Hoy sigue igual, Que Jesús haya pagado por tus pecados no significa que Dios pase por alto tus pecados. Pastor, pero si yo peco hoy, Dios me va a condenar, ¿no? Te va a perdonar. Pero es que el pecado te va a afectar. ¿Cuánta gente está en la iglesia a día de hoy? No en esta sala, pero a día de hoy congregan. Ya no sienten gozo en las alabanzas. Ahora cuando oran, parece que hablan con el techo. Y eran personas que oraban y, hermano, sentían la presencia de Dios.
Eran personas que cantaban alabanzas, hermano, y había que frenarlos para que no brincaran porque las sentían, cantaban con pasión. ¿Cuántas personas escuchaban un sermón y era lloro, quebranto, Dios hablando todo el día, cómo me habla, y ahora aguantan porque hay que escuchar, porque aburrido, tienen que luchar para estar atentos? Antes se les pasaba el sermón en media hora, como si hubiera sido media hora, ahora se les hace como si fueran 3. ¿Sabes por qué? Porque quizá Dios no te manda al infierno, pero el pecado entristece al Espíritu Santo, afecta tu relación con Dios. Tú no estás pasando un tiempo frío, probablemente tú te has metido en la nevera. Porque alguien que vive en ayuno, consagración, oración, búsqueda de Dios, no tiene por qué enfriarse. Por eso hay gente que se mantiene avivada, se mantiene firme en el Señor, porque toma las disciplinas que Dios nos manda, como la oración, toma los medios de gracia que Dios nos da y los usa. Toma, yo te doy esto para que tengas una fe firme. Úsalo, porque si no lo usas, es como el coche. El coche tiene gasolina y tiene batería, pero como dejes el coche parado un mes, vas a arrancarlo y ya no arranca. Hay que meter las pinzas, hay que electrocutar al coche. Y aquí hay algunos creyentes últimamente que da la sensación de que va a haber que electrocutarlos. Porque ya tienen batería, pero parece que se ha desgastado. Porque han estado mucho tiempo sin usarla. Sin usar la oración, sin usar el ayuno, sin usar la alabanza, sin usar la palabra. Se han quedado sin pilas. Y yo espero que algún sermón, ya sea de domingo, de martes, de jueves, sean las pinzas que te den que te electrocuten, te vuelvan a poner firme en la fe. El pecado tiene consecuencias. Dios puede tocar tu economía, tocar tu salud, tocar tu vida, tocar tu casa. Puede hacerlo. No matarte a lo mejor, pero Dios al que ama disciplina. Y Dios no disciplina cuando hacemos las cosas bien. Dios disciplina el pecado. Así que, hermano, el pecado sigue teniendo consecuencias. No porque Jesús haya muerto por nuestros pecados, ahora viva la sopa boba porque Jesús pagó. Tiene consecuencias a día de hoy. Por eso debemos luchar para crecer en santidad. ¿Qué más? ¿Por qué fue necesaria nuestra propiciación? ¿Por qué fue necesaria la propiciación? Mira lo que Pablo también enseña. Primero, porque la ira de Dios estaba sobre los gentiles. Tú eres gentil, yo soy gentil, o éramos gentiles, depende cómo se mire. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que Dios dice que aquellos, aunque no hayan escuchado su palabra, aunque ellos no han escuchado los mandamientos, ellos saben que Dios está ahí, porque Dios se ha revelado de tal manera que nadie tiene excusa. ¿Y qué ha provocado que le den la espalda? A pesar de que Dios se ha revelado, los gentiles, está hablando de los gentiles, Pablo en Romanos 1, dice, le han dado la espalda a Dios. ¿Qué ha provocado? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. El pecado de los gentiles que han rechazado a Dios, ¿qué ha provocado en Dios? Ira, ¿verdad? Pero ahora hay otra ira de Dios. En el capítulo 2, Pablo ya cambia las tornas, salta de los gentiles que no tenían la ley y se va a los religiosos. En Romanos capítulo 2, versículo 2 al 8, dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Estaba hablando de algunos pecados. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la iniquidad, ira e indignación. En Romanos capítulo 1, Pablo está citando la ira de Dios provocada por el pecado de los gentiles que rechazan a Dios a pesar de que se ha manifestado en toda la creación. Pero en Romanos 2,
Pablo menciona la ira de Dios provocada por el pueblo judío, que a pesar de tener la ley, también pecaron contra Dios. O sea, en Romanos 1, Pablo describe una escena, los que no tienen la palabra, y dicen, bueno, como no tenemos la Biblia, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Os va a juzgar igual, porque no tenéis la Biblia, pero tenéis la creación. Así que nadie tiene excusa. Para todos aquellos que muchas veces se pregunten lo de, ¿qué pasa con esas tribus que no tienen, ha llegado un misionero? Que no tienen excusa. Lo dice aquí Dios. ¿Qué pasa con los que nunca escucharon de Jesús? Que no tienen excusa. Porque a pesar de que Dios se ha revelado allí, se han hecho su tótem. Han adorado al búho, han adorado a la lluvia, han adorado lo que sea, y no han adorado al Creador. Han adorado otras cosas. No tienen excusa. No tienen excusa. Pero luego en Romanos 2, Pablo da un salto y dice, esos no tenían la ley, pero tenían mi revelación general. Y aún así me han dado la espalda. ¿Y los judíos? Tenían la ley, son privilegiados, no te creas, porque ellos han tenido mi ley, ellos han tenido un montón de cosas mías, han visto el maná, han visto el mar abrirse y aún así han pecado contra mí. Por eso cuando llega a Romanos 3, Pablo dice, porque esos y esos están igual, porque todos han pecado y nadie está bien conmigo, todos están destituidos de mi gloria. ¿Y qué ha dicho en Romanos 1? La ira de Dios. ¿Y qué ha dicho en Romanos 2? La ira de Dios. Y por eso en Romanos 3 Pablo ha dicho, Jesús ha tenido que venir para hacer propiciación por nuestros pecados. Porque tanto la ira de Dios estaba sobre los gentiles que no tenían la ley, como la ira de Dios estaba sobre los judíos que tenían la ley, porque todos estaban bajo la ira de Dios. Jesús tuvo que venir a hacer propiciación. La ira de Dios debe ser apaciguada. Y la propiciación es lo que calma dicha ira. Eso es lo que Pablo enseña. ¿Y qué enseña el apóstol Juan? Yo no sé si está bien dicho esta palabra, pero yo lo he titulado La propiciación en la teología juanina. Yo no sé si juanino existe. Yo sé que paulino existe, la teología paulina, yo he escuchado de eso. Pero yo no sé si juanina existe. Y de esto van a hacer un libro, así que espero que esté bien. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. Mira lo que dice Juan al principio, os escribo estas cosas para que no, pero si pecáis, recordad que tenéis a Cristo, que ha hecho propiciación por nuestros pecados. Pero yo quiero que no. ¿Recuerdan la clase de la justificación? Que una de las cosas que vimos es que si tu vida no muestra obediencia al Señor, no tienes ninguna evidencia que pueda decirnos que hay justificación. Que es el fruto de santidad lo que muestra realmente que has sido justificado por la fe en Cristo. Es lo que está haciendo Juan con la propiciación. Jesús ha hecho propiciación por mis pecados. La ira de Dios ya no está sobre mí. Muéstramelo. ¿Cómo sé yo que la ira de Dios no está sobre ti? ¿Y cómo sé yo que está sobre el que me está vendiendo el pan aquí abajo? Porque él también puede decir, mira, me puede venir el dueño de Zara con todo su imperio y decir, mira, yates, coches, casas, lujos, restaurantes, dinero. Me parece a mí que la ira de Dios tiene más pinta de estar sobre ti que sobre mí. Porque te veo apuradito, yendo en bus, con ropa prestada, me parece que igual la ira de Dios está más sobre ti que sobre mí. Porque eso es lo que relacionan. Es lo que enseña el Evangelio de la prosperidad. Bendición, dinero, pobreza, castigo. Gracias a Dios que nosotros hemos leído la Biblia del derecho y no del revés. Y sabemos que el dinero no siempre es bendición y la necesidad no siempre es castigo. Que puede ser que Dios a veces bendice materialmente y a veces cuando Dios disciplina es tocando el dinero. Dios sabe dónde tiene cada uno el corazón y te digo yo que a veces para tratar con un hijo le quita lo que el hijo a lo mejor está haciendo un tropiezo en ese momento. Y hasta que nuestro corazón no ame el dinero, ¿quién sabe si Dios no lo puede quitar un tiempo? Que Dios puede hacerlo, sí, pero no es una regla. Dios amó mucho a Pablo, yo creo. Y Pablo en alguna ocasión dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez.
Yo creo que Dios amó tanto a Job cuando tenía mucho a cuando no tenía nada. Entonces, no es una regla en las Escrituras. Pero lo que sí que es cierto, amados hermanos, es que cuando nosotros vemos la Escritura, nuestra vida de santidad es el mayor reflejo de que ahora la ira de Dios no está sobre nuestras cabezas. Quien es amigo del mundo tiene la ira de Dios sobre su cabeza. Porque la Biblia dice que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que si tú vives una vida que todavía es la vida de un amigo del mundo, yo creo que sigues siendo un enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre tu cabeza. Pero si tu vida ya no es amiga de este mundo, aunque a veces el mundo nos quiera seducir y podamos dar un tropiezo, pero si tu vida ya no es amiga de este mundo, si como dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La ira sí, pero el amor no. Entonces nuestra santificación es la evidencia de la propiciación que se ha hecho sobre nosotros. Yo sé que la ira de Dios no está sobre mí. ¿Cómo lo sabes? Porque lucho con el pecado cada día y eso significa que Él está en mí y su ira ya no está sobre mí. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Como todos los elementos de la salvación, como todos los elementos de la obra redentora de Cristo, la propiciación tiene como base principal el amor de Dios. Porque eso es lo que ha dicho Juan. Sino que Él nos amó a nosotros y como nos amó, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que el propiciatorio apuntaba a Jesús. Jesús ha hecho propiciación por tus pecados. Y la evidencia de que la ira de Dios ya no está sobre ti es que estás empezando cada día a crecer en santidad, que no practicas el pecado, que guardas sus mandamientos. Pero como me quedan 10 minutos, yo quiero terminar haciendo una cosa interesante. ¿Recuerdan los 2 querubines del propiciatorio? Con sus alas. Había mucho énfasis en eso, ¿no? 2 querubines de oro, 2 querubines de una pieza, 2 querubines. Mira qué texto. Y lo voy a dejar como que quizá es casualidad. No me gustan las casualidades, y menos en la Biblia. Pero vamos a decir que puede haber sido casualidad o que yo me he puesto muy místico. Pero yo he leído esto y me he acordado de los querubines. Juan 10, 11 y 12. Juan capítulo 10, versículos 11 y 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y otro a los pies. Uno en una punta y otro en otra. No, a mí me pone la piel de gallina solo imaginar esto, porque igual me he puesto muy místico y lo repito, pero los 2 querubines estaban en un extremo y el otro del propiciatorio, donde había un sacrificio y la sangre era derramada. Los 2 ángeles aparecen en una punta y la otra, donde el cuerpo de Jesús, que había sido sacrificado, fue sepultado. Quizá me he puesto místico, pero yo creo que el propiciatorio apuntaba a Cristo. Y eso era una evidencia. Eso era una evidencia. Y no solo eso. ¿Recuerdan cuando hablaba de que se quemaba el holocausto, se usaba incienso y aparece la expresión fragante aroma que sube al Señor? En Efesios capítulo 5 y el versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así como el holocausto, al ser quemado, subía como fragante aroma delante de Dios y calmaba la ira de Dios al subir el olor del sacrificio que había sido quemado, asimismo el sacrificio de Cristo subió al trono de Dios como fragante aroma y calmó su ira que estaba sobre nosotros para darnos su favor y su bendición. El propiciatorio era importante, pero Cristo es mayor. Y doy gracias a Dios que teniendo 1000 motivos para tener su ira sobre mí,
para 1000 motivos para no despertarme mañana. 1000 motivos para fulminarme ahora con un rayo. Puedo caminar seguro. Me voy a dormir en paz y me despierto gozoso, celebrando la vida eterna que me ha dado, porque su ira ya no está sobre mí. Y ahora mi espíritu clama, Abba Padre, porque Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el perfecto sacrificio de Cristo. Gracias por el perfecto sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias porque Él fue el sacrificio. Él fue el cordero, Él fue la sangre, Él fue el aroma agradable, Él fue el holocausto. Y todo, Señor, lo que vimos en el propiciatorio apuntaba a Él que haría propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos a valorar lo que costó calmar tu ira. Ayúdanos a valorar que su sangre apaciguó tu ira sobre nosotros y nos dio tu favor, tu bondad y bendición en Él. Hemos pasado de tener tu ira sobre nosotros, que nos deparaba la condenación, a haber sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, quien hizo propiciación por nuestros pecados. Ayúdame a valorar su sacrificio, ayúdame a valorar su entrega, ayúdame a valorar tu amor para conmigo, igual que para con mis hermanos. Y llévame a una vida de obediencia. Yo sé que si peco, tengo un abogado, Señor. Yo sé que si peco, Él ha hecho propiciación. Yo sé que si peco, hay misericordia, hay perdón. Él ha pagado por todos mis pecados. Pero yo quiero vivir obediente. Yo quiero agradarte, yo quiero honrarte. Así que ayúdame, Padre amado, a hacerlo. Por el amor que me has demostrado entregando a tu Hijo por nosotros. Y te pedimos todo esto en aquel por el cual podemos entrar a tu presencia. En aquel por el cual podemos ir al trono de la gracia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.